Hola, hoy en este día te voy a hablar acerca de la estética psicológica. Es el otro paso de la estética empírica, lo has de recordar. Bueno, ahora es la estética psicológica, en la cual vamos a ir buscando ese aspecto que nos va a unir a la ciencia. La empírica, acuérdate que nos alejó de la ciencia. Ahora nos va a acercar a una ciencia estética. De aquí va a partir el por qué le vas a llamar ciencia a la estética o cuáles son sus bases. Sus bases van a ser sus bases psicológicas. Por eso hablamos de la metodología psicológica, del método psicológico. En este aspecto, bueno, no lo vamos a tomar los objetos como en sí mismo, como sería en la empírica, sino que más bien va a una vivencia estética, o sea, una conciencia estética. Y para esto, pues vamos a formar una actitud estética, vamos a tener a buscar ese placer y el juicio estético. El objeto estético es una construcción mental, como conclusión de esa primera parte. Ahora vamos a tener aquellos psicológicos que nos ayudaron a tener en cuenta esta estética de este tipo. Y el primero va a ser Fechner. Fechner, que va a estar muy apegado o todavía muy envuelto a lo que es la empírica. De hecho, vamos a poderlo considerar como un psicólogo empírico. Y va a decir que lo bello es todo lo que suscita un placer superior inmediatamente determinado por los sensibles. Los sentimientos, los sentidos van a ser los que nos lleven a ese placer. No va a ser mucho intelectual, no va a ser lo espiritual, sino lo que va dentro de los sentidos. Por eso él va a manejar un principio, el principio de asociación. En bueno, su libro nos habla acerca de una naranja, en donde va a haber dos aspectos. Uno, donde la naranja nos lo va a decir que es lo dulce, lo sabroso, con respecto a lo que es naranja. Y después de él vamos entonces a pasar al método experimental, que lo va a ir dando un paso a otro paso. En este se nos habla que si no hay una cultura psicológica, no se llega. Esto es, si yo no tengo un conocimiento del arte, pues no lo voy a poder apreciar, no lo voy a poder llegar. Ya lo hemos comentado. Una persona que nunca ha escuchado una música clásica y que siempre ha escuchado música de banda, música de tríos, norteños. No con eso quiero decir que sean malos, no, para nada, sino que son dos esquemas totalmente distintos. Esta persona, si oye una música clásica, simplemente se va a aburrir. Si vemos una obra de arte, a lo mejor no la vamos a entender, no la vamos a comprender, no nos va a llegar, a lo mejor se nos va a hacer algo igual que todo. A eso se refiere, a que si no tenemos una cultura para aquello, pues no va a aparecer la estética. Por eso se habla de la cultura psicológica. Bueno, ya con este esquema llegamos a otro autor. Este es Volkert. Él va a decir que va a establecer una psicología elaborada, no la estética. Esta elaboración de la estética va a ser a través de cuestionarse, de hacerse preguntas donde va a llegar a lo más esencial. Va a tratar de buscar ese principio de por qué se nos hace estético. Y entonces va a decir de dónde surge, cuáles son los sentimientos, estudia todo lo que le va a rodear y todo lo que va a manejarse de una o de otra manera en ese esquema en el que él va a ir partiendo. Bueno, así digamos. Ahora te voy a hablar de LIMS. Él nos va a mencionar acerca sobre el fenómeno de endopatía. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, él va a decir que todos los elementos que tiene una obra
van a tener un sentido y dan una forma. Tú has escuchado mucho de las obras de Leonardo da Vinci, en el cual te va a decir que en la última cena, por ejemplo, el personaje está volteado hacia una forma en la que sus líneas van directamente hacia otra persona, en donde va marcándote la mano de tal altura, un señalamiento. Cada rasgo, cada línea tiene un porqué y un para qué. Todo lo va a conformar en un entorno. No es una cosa aislada, no es nada más de que aquí me gustó ponerle un arbolito y ya le puse un arbolito. Pero aún ese arbolito tiene que ir en conjunto a todo. Si tú has visto a la mujer del turbante o la perla más bien de esta pintura holandesa, te vas a dar cuenta cómo todo gira en torno a una perla que tiene todo la pintura, la cara de la niña, el turbante que va a utilizar, parten de esas líneas y esas formas tienen un sentido y un porqué. Ahora te hablo de Gross. Sí, de Gross. Él nos habla de la teoría de la proyección sentimental. ¿Qué es lo que va a buscar? El sentimiento. Solo lo corporeal o lo material no me eleva a lo espiritual. Es una proyección sentimental, pero en el rubro de los sentidos. Ese aspecto que yo voy a sentir corporalmente. Me gustó. Pero no me elevó, no me llevó a algo más. En la Capilla Sixtina, cuando tú la ves, te gustan las obras, te da un placer al verlas, pero te elevan también y te hacen sentir algo espiritual. Bueno, ese margen él no lo maneja, él no lo ve, él no lo va a tomar en cuenta. Y así vamos a pasar a la actitud estética como prueba del objeto de la ciencia. Y es que la estética es penetrar y explicar íntegramente la actividad estética. Todo lo que se va a conllevar, a penetrar, nos va a ir explicando todas las acciones que van a ir teniendo en esa actitud de por qué yo hago algo, cuál es mi actitud al hacerlo. Y en este entendimiento pues nos va a llevar a la contemplación estética, en donde el sujeto goza estéticamente al ver la obra, tiene un gozo y que nos hace preguntarnos, y hacia dónde va esta ciencia estética, es el preguntarnos qué es lo que nos lleva a gozar. ¿Por qué gozamos al ver una obra? Ya habíamos mencionado, bueno, ¿es simplemente el placer de los sentidos? ¿O es que realmente me lleva a algo espiritual o a algo esencial? Por eso vamos a pasar al otro punto donde nos dice que la teoría del placer como una creación imitativa. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, también va en ese mismo sentido en la creación del artista. El artista, ¿por qué hace aquello? ¿Qué es lo que va buscando en su creación? Nosotros, al ir buscando ese entorno, estamos buscando el placer de la creación, lo estético en ese sentido. Y por eso llegamos a un análisis de la creación artística. ¿Qué es lo que le inspiró? ¿Cuál es el entorno del artista? ¿Cuáles son sus sentimientos? No va a ser si Miguel Ángel Buonarroti no hubiese nacido en la época en la que nació, pues no hubiese hecho esas obras, hubiera hecho otras obras y otras expresiones, o inclusive a lo mejor no hubiera llegado a esa grandeza, sino que todo el entorno, la vivencia que él tuvo, los conocimientos en donde él estuvo, lo llevaron a hacer esas creaciones. A eso más o menos es a lo que se refiere. Nos va a ir dando también el que tenemos que tomar en cuenta los tipos de artista. No son iguales a los artistas del Renacimiento, los artistas racionalistas, los del romanticismo, los de las tragedias. Todos van a ir impulsando ese
ese aspecto que les va a ir llevando cada uno de ellos. Y por eso, bueno, algunos autores van a involucrarse en el arte y en el juego y qué es lo que se parece y qué es lo que no se parece y qué es a lo que nos lleva y qué es a lo que no nos lleva y qué es lo que lo produce uno, y unos van a decir que lo produce lo mismo y otros dicen que no, unos que buscamos un fin. ¿Qué es lo que nos va a determinar? Nos va a determinar que los dos son obras creadoras que surgen de la imaginación, que nos llevan un cierto placer en ese entorno. Y todos estos puntos nos llevan a que el arte es como una expresión. Y aquí vamos a ir en búsqueda de esa esencia para expresar los sentimientos. ¿Cuál es esa esencia? ¿Cuál es el sentimiento que el autor me quiere dar? ¿Cuál es ese sentimiento que yo lo quiero sentir? ¿Cuál es ese sentimiento que yo voy a vivir? Y bueno, terminamos con el arte como plasmación. ¿Qué es lo que se plasma? ¿Qué se quiere plasmar en realidad? ¿Simplemente una figura humana? ¿O todo el entorno que conlleva esa figura humana? ¿Qué es lo que nos quiere decir a través de esa figura humana o de ese paisaje o de aquello que nos está expresando? Bueno, pues te voy a pedir que hagas una nota aquí abajo para que te sirva como participación tu comentario, y lo hagas diciéndome dentro de este punto, dentro de este esquema, cuál fue el que te llamó más la atención, y simplemente en 2 o 3 palabras decirme el por qué. ¿Cuál autor, con cuál estás más de acuerdo, con cuál no estás de acuerdo, o lo que para ti sería la expresión del arte? Y así, en este día te diré, next class students, see you later.